I hope we are all together now. Can we get started? We would want to welcome President, our chair here, Gabriel. Please, you're welcome. And then we also want to welcome Michael. The FAO team from the partnership, and I'm sure we have many other people in this room from the FAO. We still want to say welcome to this closing two-day engagement with the CSIPM. I have with me is yes. I have we are moderating this session with Paula. But to start with, we want to start with the opening Mexico, and that has been our tradition. Michael and also Gabriel, we have D to start and at least help us go into the Mexico as always. D, you have the floor. Thank you. The Yoruba tradition, so I'll start in Yoruba and then translate to English. Omi tutu, ashe tutu, ona tutu, ile tutu, tutu laroye, tutu gogobo, egun, tutu ogobo, orisha, tutu ori. May the water be cool and refreshed. Make the divine energy around us cool. May the road be cool and refreshed. May the house, the home be cool and refreshed. May a calm messenger precede all our prayers. May all the ancestors be cool. May all the Orisha be cool. May our heads be cooled. May Mother Earth be cool. May our conversations be cool. May our guidance spirits be cool. May this day and days ahead be cool. May our movements be cool. May our comrades be cool. May CFS 51 be cool. May there be coolness in areas of ongoing conflicts. Ashe. Ashe. Ashe o. And Asheo means so be it. And I would like to invite everyone to stand and let's observe some silence for the people of Palestine and in other areas of ongoing conflict. Modupe, Ashe, thank you. Thank you. We have many secrets in this already. That's what we know as CSIPM. We always start with the Mexico. We will now go straight to the panel discussions. With us here, we have Andre, then we have Patty, and Paula would also be speaking from the gender point of view. We will first want to give the floor to Andre, then we will continue that with Paula. Andre, you have the floor. Muchas gracias, Musa. Gracias, Paola. Gracias a ustedes que han aceptado nuestra invitación. Y hay un orisha que es Olorun, que es responsable por la cura, que es responsable en el panteón de orishas por traer la posibilidad de conocernos y tratar mejor de nuestra cuerpo, mente y nuestra naturaleza.
La situación es muy grave en la Palestina. Aquí nosotros nos solidarizamos con la población, el pueblo palestino, las personas civiles que están siendo afectadas. La ausencia de una respuesta humanitaria que garanta el derecho humano a la alimentación, al acceso a alimentación y la agua. Decíamos año pasado que la alimentación no podría servirse como una arma de guerra. Y ahora estamos viendo a alimentación como elemento de tortura, de quitar los derechos y la dignidad humana. Para una cura, debemos cada vez más buscar una respuesta ética y un proyecto civilizatorio, otro, que podamos poner las vidas en la centralidad de nuestras políticas. Es urgente un cambio de la manera de hacer la política para una política generosa, para una política de bien vivir. Los conflictos están aumentando en general. Y estos conflictos armados, las guerras, fieren la posibilidad de una respuesta por el diálogo. Y sacan y quitan nuestros derechos, hacen presión sobre nuestras vidas y cada vez más vimos la migración, los desarrollos forzosos. Vemos los jóvenes tener que partir de sus comunidades y producen toda una serie de problemas en sus comunidades para garantizar el acceso a la alimentación, a la producción de alimentos sanos y saludables. Para nosotros, esta oportunidad de la plenaria del CCA es un llamado a acción por la paz en los distintos territorios. Vivimos también conflictos en el medio urbano, los conflictos en medio rural, en el campo, la criminalización de los defensores, las defensoras de los derechos humanos, la minería que haciendo presión sobre nuestras vidas y sobre las personas que viven en los bosques, las liderazgos de pueblos indígenas. Entonces debemos crear también mecanismos de protección para que las personas en sus territorios que luchan por derechos puedan vivir con seguridad. A lo largo de estos 2 días, 2 momentos de trabajo en el CC, Comité Coordinador del Mecanismo, y también en el foro, percibimos que las deudas, la dependencia cada vez más amplia de la importación, los sistemas alimentarios que son capturados por los intereses de las corporaciones, el uso cada vez más de pesticidas que hacen muy mal para nuestro medio ambiente. Sabemos también que hay una profunda desigualdad de renta, de oportunidad de acceder a los servicios públicos de calidad. El racismo y ahora también con los conflictos cada vez más la xenofobia hacen efectos sobre nuestras mentes, nuestros cuerpos, incluso es motivo de mucha muerte de nuestros pueblos. Así que son problemas históricos, estructurales, y que por eso deben tener una respuesta integral, profunda, de manera coordinada. Reconocemos el desafío que tenemos adelante, y es por eso, para esta respuesta coordinada, basada en los derechos humanos, la centralidad que tiene el derecho humano a la alimentación, y ahora que vamos a celebrar 20 años de las directrices voluntarias, debemos avanzar, debemos poner más energía a una respuesta que sea ousada, que sea creativa, que ponga la necesidad concreta de respuestas pragmáticas.
Hubimos de muchos de nuestros compañeros y compañeras que necesitan salir de acá con elementos concretos, porque tienes que render cuentas a sus pueblos, a sus familias, a sus comunidades. Entonces es una oportunidad de crearmos un diálogo efectivo. De parte del mecanismo, entendemos a importância del diálogo y también dialogar con más espacios de la sociedad civil en todo el sistema ONU, como hicimos muy reciente a un webinario con el mecanismo de la sociedad civil y el comité de certificación. Y vamos a hacer más con la OMS, con otros espacios de trabajo, y debemos nos fortalecer como una sociedad civil en ambiente global. Así nos quedan algunas dudas que podemos oír a ustedes, Gabriel, Michael Facri, todas las personas que acá están, que es cómo el CCA puede incorporar estas reflexiones en el próximo PTPA, que vamos a discutir y ver aprobado en esta plenaria. ¿Cómo podemos avanzar a un marco de responsabilidad corporativa en ese espacio democrático? ¿Y cuál distingue claramente los titulares de los responsables de los derechos humanos y en tiempos de enfoques múltiples partes interesadas que ven se aumentando? Son dos preguntas muy centrales para animar este nuestro diálogo. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar también Patty y que estamos juntos para también construir una esperanza para nuestras comunidades. Thank you very much, Andre. The message was very, very clear. We now want to invite Patty. Please take the floor. Thank you. Excuse me. Thank you. Well, finally, as we begin the CFS 51 plenary tomorrow, we want to look to the basis of how we can start to look to the future and build on the important work that we have been doing. We have many tools that we can use. As a farmer, I understand the importance of having the correct tool for the job. Proponents of an industrial agribusiness view of agriculture talk about tools such as genetically engineered seeds and chemical pesticides. These are not the tools needed to achieve the right to food and to address the issues of food insecurity. The tools we do have at our disposal that are right for the job are the human rights tools, referencing individual and collective rights, including those from the CFS, and also the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the Declaration on the Rights of Peasants and other people working in rural areas, and many others. So we need to ask ourselves, how can we use these tools to respond to the demands coming from our sectors, our regions, our territories, and to respond to the multiple crises the world is now experiencing, crises that must be addressed? And how can we build on these tools and remedy attempts to weaken them, as was the case with the free, prior, and informed consent, which we were able to add to the data policy recommendations, but these issues continue to be a struggle to be included, despite being its adoption at the higher UN level. From our side, as civil society and indigenous peoples mechanism, we also commit ourselves to take these bases and continue to push to strengthen the use and application of a human rights framework. We say this to open up a reflection and a dialogue among all of us who share these common concerns. We also note that the key messages of the data and gender negotiations are intended to convey this key message. The policy recommendations on data, for example, will be presented during the plenary on Tuesday. We recognize the enormous amount of data already being collected through digital technologies, much of it by the private sector, and being used for profit and for control of our food system. While data in regards to issues of land grabbing, the eviction of indigenous peoples from their land,
pesticide poisonings, and those sorts of things, all related to food security, the right to food, and human rights, are lacking. The issue of data, digitalization, governance, and government accountability will continue to evolve and be discussed in many spaces. So the work that we did in this work stream, the amount of research and collective analysis that we did will continue to inform and enrich these discussions into the future. In a moment, my colleague from the gender working group will add some points on the voluntary guidelines of gender. But we want to emphasize the main points on the data policy recommendations and the reservations of the gender voluntary guidelines will be shared with you, Chair, Special Rapporteur, member states present, and we ask for your support and their inclusion in the annex of the final report. Thank you. The message is very clear and the chair is already here. I could hear him confirming that he would have it already. Is that what he said? We will now invite Paula to speak on behalf of the gender working group. Yes, thank you. Yeah, so during these past days and actually during the past months, the Women and Gender Diversities group of the CSIPM has been reflecting and evaluating, our position to this final document. I would like to recall, how intense this negotiation was for us. We didn't bring only we didn't only bring empty demands here. We brought actually our lives into this process. It was a very emotional process for us, and with a lot of up and downs. Very, very difficult, as all of us know. And like this was also our process of evaluation. Because when we look to the final outcome and we compare it to the reality of many of our communities, we indeed see that because we were there were some achievements, and that this document can improve the lives of women in food systems in some of our communities. We recognize, for example, that women's rights have been put into the document, that there is a framework of human rights in the document. There is the recognition of the importance of self-organization of women organizations. There is an important section on social protection, and so forth and so on. At the same time, we do see a lot of shortcomings in this document, and I could also enumerate them, but just some of them. Agroecology was reduced to a footnote, and agroecology for us is indeed extremely important as agricultural model of life. There is no mention to the situation of women in areas of occupation, and we just see what is happening in the world today. The indigenous peoples, they have been included. Nevertheless, their right to free, prior, and informed consent has been weakened with the idea of as applicable. And last but not least, the existence of all people who have been historically marginalized because of their gender identities or sexual orientations. This has been completely eliminated, cancelled of this document, a document which is supposed to address gender equality. As working group, we in our evaluation, we said we don't want to fall into this trap of polarizing things between good and bad. There are good things, yes, they are,
There are, but there are also a lot of shortcomings, and they are very important shortcomings. No, therefore, we want to express our position on this document from a nuanced, differentiated point of view. No, making sure or making it clear that there are advancements, but we are not in a position to celebrate, because if not all of us are recognizing this document, none of us can celebrate. And therefore, we prepared a reservation to the document, trying to express exactly this nuanced position that we have. I will read it, but we are going to send it to you, so you have this also soon. And the reservation would read like this: the CSIPM supports the endorsement of the voluntary guidelines on gender equality and women and girls empowerment, and recognize this document as a first step in continuing discussions in the CFS to achieve gender equality in food systems. The CSIPM will contribute to the dissemination of the guidelines, while at the same time drawing attention to the shortcomings of this document, especially the transversal and intersectional nature of gender equality and women's and girls' empowerment, for the progressive realization of the right to food. The CSIPM demands that the CFS recognize this as a priority and advances and ensures the principle of non-discrimination against all persons, including women and non-cis heteronormative persons, as already recognized in the guidelines. This is the text of our reservation, and would like also to have a hyperlink to our evaluation document. We would really seek for the support of member states, from the chair, from the special rapporteur, and just to advance that we have also already been, developing strategies for the uptaking from our side to the guidelines, including the development of alternative guidelines, bringing the elements that we think were left behind. No. Possibly also developing a glossary on the terms that were very controversial during the negotiations, and hoping that this can be taken in upcoming, ongoing and future processes within the CFS. Thank you. Thank you very much. Just to give a brief summary of the key issues that came from the three presentations. There is one which looks at the growing conflict, basically looking at the Gaza one, and also the rising debt, inflation, and the concentration of corporate powers, the growing inequalities, and the importance of dialogue with other civil society, including indigenous people, the strengthening of the national pathway coordination, and then again, from the level of party, speaks on the human rights tools, looking at the fact that whatever we do, weapons should not be used, food should not be used as weapon. When you look at the human rights tools, including UNDRIP and UNDRIP, has clearly mentioned that food is a right for everyone, and you must have access to that. With the gender issue, I think there is need for us to understand that we cannot do it without having respect for gender in all its forms. And basically, these were the few issues that came out clearly from the different interventions, the three interventions. We will now want to request Ambassador Gabriel to take the floor. Maybe after Ambassador Gabriel, we may open, maybe if possible, one question from the floor, then we continue to have Michael. Then we will have general discussion where we expect that the other members of if there are other ambassadors from other countries could also take the floor, maybe, and also contribute to this discussion. Now we will have to have the ambassador, Gabriel, please take the floor. Muchísimas gracias. Thank you very much. You can speak in Spanish, right? Yeah. Everyone can listen to me in Spanish?
Very good. Muchísimas gracias, queridos y queridas amigas, queridas hermanas y hermanos, queridos colegas. Estoy tan honrado nuevamente por poder compartir con ustedes estas horas previas al inicio formal de la sesión del comité. Es un honor estar aquí con todas y con todos ustedes. Créanme, sinceramente, creedme si les digo que yo me siento bendecido por sus palabras, por sus ideas, por sus reflexiones y por las voces que ustedes me hacen llegar. Como Andrea ha descrito tan elocuentemente en sus palabras introductorias, ciertamente nos reunimos un año después con más angustia y con más amenazas, más conflictos que hace un año. Yo también comparto contigo, André, que este comité, y así lo expresaré mañana en mi discurso inicial, debe ser también un llamado a la paz. Debe ser un llamado a la paz para acabar con el hambre y la malnutrición. Y debe ser una llamada a acabar con el hambre y la malnutrición para alcanzar la paz. Espero que los debates la semana que viene se centren sobre todo en cómo avanzar una respuesta integral, como decías, he tomado nota, André, integral, profunda, coordinada, basada en los derechos humanos y con el derecho a la alimentación en la centralidad. Creo que esa es la clave. Espero que no nos centremos en el debate sobre las culpabilidades de la guerra o de los conflictos, porque no nos llevará a demasiado lugar y tampoco es seguramente el lugar donde este diálogo tiene que producirse en las Naciones Unidas, pero sí, desde luego, nos centremos en cómo responder a esa situación de esa manera integral, profunda, coordinada y con el derecho a la alimentación en el centro. Yo cuando pienso en qué me gustaría que ocurriera o qué me gustaría obtener o concluir en la semana que comienza, creo que esa categorización, esa descripción que ha hecho Andrés es la que también lo describe mejor. A mí me gustaría que hubiera una conciencia o crear una conciencia general compartida, aunque no se negocie el texto, sobre la naturaleza extraordinaria de esta crisis que vivimos, multidimensional, con diferentes manifestaciones, pero cuyas respuestas no pueden ser separadas de las de corto plazo y de las de largo. Ya no es válido ese marco de análisis. La transformación y las respuestas son urgentes y tienen que ocurrir simultáneamente y desde ya. Unas respuestas y una transformación que no pueden ser cualesquiera. Y eso es lo que espero que la semana que viene quede en la conciencia de todos los estados y de todas nosotras, todas las organizaciones. Esas respuestas que tienen que ser también transformadoras desde el inicio, centradas en las personas, centradas en los marcos de derechos humanos y en el derecho a la alimentación, para acelerar una transformación y una transición en los sistemas agroalimentarios y en general en esas causas estructurales relacionadas con la pobreza y con las desigualdades que impiden el avance en un mundo de hambre y malnutrición cero. Una transición, una transformación que tiene que ser justa, inclusiva, por supuesto que proteja la tierra, el agua, el aire, los recursos naturales, nuestra riqueza, nuestra biodiversidad colectiva, pero que no puede ser cualquier transformación. Tiene que ser basada en esos principios. También reflexiono que quizás la mejor manera, la más poderosa para que nuestro comité, este comité que yo ahora mismo presido y en el que ustedes son los protagonistas y las protagonistas, la mejor manera, la más poderosa para que tenga un impacto es salir de nuestra zona de confort en esta sala y en Roma y conectar los debates, conectar el espacio de participación que está abierto en este comité con el resto de las instituciones de las Naciones Unidas, con el resto de las organizaciones, en nuestros países, en nuestras comunidades. Tenemos impresionantes ejemplos de cómo se hace un espacio como el Comité de Seguridad Alimentaria en las localidades
en los estados, en las ciudades, te miro, André, por Sao Paulo, en los países, y cómo hacer que esos espacios democráticos sean la base de esas transformaciones basadas en el derecho a la alimentación de las que conversábamos. Conectar el Comité de Seguridad Alimentaria. Ese ha sido mi empeño durante estos 2 años, lo tengo que confesar. No ahora, lo dije abiertamente antes de optar a la presidencia. Que la voz de este comité se escuche con toda nitidez fuera de Roma, en aquellas organizaciones e instituciones, sean las financieras internacionales, sea la Asamblea General de las Naciones Unidas, sea Ginebra, como decías, también André, en la Organización Mundial de la Salud o del Comercio. Conectar bien el comité es la mejor manera de hacerlo poderoso y de maximizar su impacto. Yo estoy especialmente satisfecho, también les tengo que decir, porque podemos, como comité, también decir y presumir y estar orgullosos de haber sido capaces de alcanzar acuerdos sobre algunas de las cuestiones nucleares de esa transformación, como la igualdad de género este año y en años anteriores, otros elementos fundamentales de la transformación necesaria, en un momento donde muy pocas organizaciones multilaterales y espacios internacionales son capaces de alcanzar acuerdos. Y yo les diría a todos, estemos orgullosos de ello, porque son acuerdos imperfectos, estoy de acuerdo, por supuesto, Paola, hay carencias. Yo veo unas carencias, ustedes ven otras, cada país ve unas carencias. Muchas veces los puntos fuertes que vemos unos son debilidades que ven otras de las partes, otros de los países. Pero hemos llegado a unos acuerdos en un momento en el que casi nadie en el mundo multilateral puede llegar a acuerdos. Y eso yo lo atribuyo en gran medida a que las voces de la sociedad civil están presentes en el debate. Y lo atribuyo en gran medida a que en momentos clave de bloqueo, en los momentos en los que los países, los estados como del que yo formo parte, o las organizaciones internacionales miran hacia adentro y tratan de defenderse de las argumentaciones del resto, yo creo que su intervención en esos momentos ha servido para romper esa dinámica y empujar a los gobiernos y a los estados a ir mucho más allá de lo que nunca imaginaron en algún tema concreto. En este caso, yo celebraré, luego me referiré por qué, el acuerdo sobre avanzar la igualdad de género, aunque sea menos de lo que esperaba algunos. Yo también lo esperaba, más. Pero creo que tenemos que estar orgullosos de ello, porque es una lección también para el mundo multilateral. En grupos de menos países, sea el G20, sea los gobernadores en Marrakech hace una semana, sean otras configuraciones, no se han llegado a acuerdos, no se han llegado a cerrar declaraciones. El comité ha podido acordar entre 140 países recientemente y en este contexto tan complicado. Por último, quería hacer algunas también reflexiones sobre la significación que tiene, en concreto, los 2 acuerdos que vamos a celebrar, que son endosar las directrices sobre igualdad de género y sobre el uso de los datos. Personalmente, y mi país, como su posición, comparte que hubiéramos querido muchísimo más, o mucho más, algo más, en esos acuerdos. Como presidente del comité tengo que decir que creo que son los mejores posibles a los que se podían haber llegado, especialmente en igualdad de género, lo cual me invita a celebrar que el comité ha sido capaz de llegar a un acuerdo que reconoce imperfecto, que reconoce mejorable, que reconozca como un punto de partida, pero, como me decía personalmente, me decían algunas de mis referencias, Michelle Bachelet, por ejemplo, o la directora ejecutiva de ONU Mujeres recientemente, el mundo tiene que celebrar el feminismo que lucha realmente por la igualdad, celebra que el comité haya llegado a este acuerdo, porque el mayor riesgo en el que se encuentra en este momento la igualdad de género es precisamente la negación de poder avanzar más en acuerdos sobre igualdad de género. Y ustedes lo han hecho, lo hemos hecho en este comité. Por eso creo que tiene una significación para mí que lo hace celebrar. Creo que, como has resaltado, Paola, tiene algunos elementos incorporados que significan un avance enorme en los derechos de las mujeres y de las niñas, en un enfoque basado en derechos, en muchas dimensiones. Has mencionado las organizaciones de mujeres, la protección social,
Creo que muchos otros, en el acceso a los recursos equitativo, en los derechos de propiedad, en el acceso al conocimiento, a la financiación, a la tecnología, a la tierra. Por mencionar algunos, hay muchos otros, el trabajo no remunerado, el reconocimiento en primera fila, en primera línea de la violencia sexual y la violencia de género en el documento. Y yo creo, me comprometo como presidente, como hice el año pasado, a celebrar también su posición, celebrar también su declaración. Creo que es el contenido de la declaración que van a realizar la expresión de lo mejor de este comité, de lo mejor de este comité. Y creo que lo mejor de este comité es también reconocer que esa reflexión es explícita, es visible y es difundida. Creo que es lo mejor de este comité porque es un reconocimiento a que, en primer lugar, sus voces pudieron expresarse, algo que no es o que no podemos dejar de valorar en su medida. También es el reconocimiento de que sus voces tuvieron influencia fuerte en el resultado. Es el reconocimiento de que acogen con satisfacción algunos de los avances y también es la expresión de que reconocen que está lejos de lo que es preciso, que es un paso adelante pero que hay que seguir caminando. Y todo eso para mí expresa lo mejor de este comité, sinceramente. Por eso yo me comprometo a apoyarles en su... Bueno, procedimentalmente requerirán un país primero que los apoye en incorporar el anexo, lo sabemos, pero como hicimos el año pasado, yo me propondré que así se recoja, porque me parece la mejor manera de reflejar lo que significa este comité. Y poco más en esta primera reflexión. Solo enfatizar también que hay algunas otras dimensiones algunos otros elementos en esta plenaria que quizás no hemos conversado todavía y sería bueno conversar porque la aprobación del próximo programa multianual del PTPA, el PTPA de los próximos 4 años tiene unas prioridades y unos mensajes que son ligeramente planteados de manera ligeramente distinta quizás a anteriormente, creo que mucho más estratégica, que no solo enfatizan la convergencia de políticas, sino que contiene unos elementos en la función de plataforma de este comité que responden en gran medida a muchas de las demandas que han hecho ustedes y algunos otros países para que este comité sea un faro, sea una referencia, también y especialmente en los momentos de crisis y en los momentos donde más necesario se hace este comité. Si no acordando y negociando un texto, sí para servir de referencia. Y me parece que eso es un elemento, entre otros, como es el anclaje indudable y fuerte en el derecho a la alimentación de todo el despliegue del PTPA. Pero quizás podamos conversar un poquito más adelante de ellos. Termino aquí, siento haberme extendido un poquito, agradeciéndoles nuevamente muchísimo por esta oportunidad. Thank you very much, Ambassador Gabriel. It came out very clear. In fact, all what we need to understand is that we need to understand that there is need for people to have their rights, political right to food. May I ask you a very quick question? As the mandate of the CSI PM and also looking at the CFS, we said at the CSI PM there was need to have a coordinated policy response to prevent, to address current crisis, food crisis, and also prevent others. And we've seen that after 12 months, we still see the Gaza one. Do you consider your role there as a success within the CFS in the policy coordination? Creo que se ha avanzado mucho en comprender mejor cómo se puede ejercer ese rol. Esa sería mi respuesta. Hemos explorado caminos que estos 2 años anteriores, que de hecho han llevado a la consolidación dentro del siguiente programa multianual de una función continua de este comité, que periódicamente va a establecer, ya hemos visto en el PTPA, una función de permanente monitoreo y
de coordinación, en realidad, compartir información y favorecer respuestas comunes durante el siguiente periodo, incluyendo la definición progresiva de un modo de trabajo, de una institucionalización en el comité de ese modo de trabajo. Creo para mí esa es la mayor satisfacción que tengo. Y eso lo hemos hecho aprendiendo mientras hacíamos estos 2 años de crisis. Hemos explorado que algunos caminos estaban cerrados porque no existía consenso entre todos los países a caminar esos caminos que podían estar más orientados a la convergencia de políticas. Hemos visto que también se pueden explorar otro tipo de funciones como plataforma en el comité que estimulan que todos los acuerdos alcanzados en este comité y todos los diálogos tengan influencia en las respuestas, las múltiples que se dan en diferentes foros internacionales, en diferentes arenas, y lo hemos hecho a través de utilizando creativamente los espacios que teníamos, los espacios de los segmentos sustantivos, que poco a poco hemos ido experimentando, hemos ido consolidando, y que ahora forman parte o son ya un espacio conocido por todas las partes y que ha funcionado con todas las limitaciones. Sí que hay que profundizar muchísimo más. Pero hemos asentado algunos elementos. Hemos celebrado sesiones junto con la Asamblea General de Nueva York, por ejemplo, que ha multiplicado exponencialmente la capacidad de este comité de compartir con el resto digamos, de los países que no son miembros del comité, en otros espacios, todo el trabajo que se hace en el seno del comité. Hemos explorado maneras que se han demostrado que son posibles, que son viables, y ahora tenemos en el siguiente programa multianual una línea continua de trabajo que no es de negociación, es de plataforma, para precisamente estar continuamente preparados para proveer esa mayor coordinación. No se puede decir coordinación en términos absolutos, es una mayor coordinación, una mayor llamada a la coordinación, eso diría, Musa. Thank you very much, Ambassador. We will now want to call on Michael Bakri, the UN Special Rapporteur on the right to food. Please take the floor. Thank you, Musa, and thank you, everyone. It's a pleasure to see many familiar faces and many new faces. And I just also want to start with my gratitude to the interpreters, many of whom are familiar voices for the past 3 years. So a big thank you. You are now voices in my head. I'm gonna take this opportunity, maybe the space of friendship and solidarity, and really just think out loud and speak from the heart with you. I haven't prepared any remarks. Let me start with just a congratulations on the negotiations over data and on the gender instrument. I went into the data negotiations very pessimistic. I believe my instructions to Paula, who had to sort of do the front lines, were something like, this looks like bullshit. Let's just protect the right to food and hope for the best. And my expectations were exceeded. I think there were a lot of great victories, and that's because of everyone's hard work here in this room. I think it surprised me how many wins there were from a human rights perspective, both from civil society and indigenous peoples and from governments as well, that understood the importance of governance and the importance of human rights. So congratulations. This is really everyone's hard work. I expected a lot less. And on gender negotiations, it's interesting. I think in terms of content, I share many of the reservations that we've heard here, and I've talked about these before with the actual instrument. But what was interesting to me was the process. I've never had such a dynamic, engaged debate and conversation over gender equality and food systems in a long time. I was forced to clarify my own thinking and sharpen my understanding and change my mind on many issues and learn new things in many ways because of the process itself. So I think that's a great victory, that it forced the right to food community. Let's keep it within people who are committed to human rights. It forced the right to food community to have a very difficult conversation, and we all came out stronger and better for it. So I just, again, want to congratulate all of you for allowing us as a community to have that conversation.
So those are two, as far as I'm concerned, those are two victories. Voluntary guidelines, instruments, whatever. It's the relationships that we have and it's what we learn from each other, I think, that are the long-lasting structural things that come out of these processes. So bravo, everyone, truly. I'm a little scattered. I arrived this morning and I just presented at the General Assembly on Friday. And so I'm just going to share with you what I was up to, and I'm going to bring this into the meeting. And I'm still thinking what I'm going to say tomorrow. Because of Gaza, I've had to quickly change my remarks and change my thinking and adapt. So the last two reports that I've written in the past year, the first 2 years, 6 months ago, I was at the Human Rights Council presenting my report on conflict and violence. This was a choice I made in 2020 to focus on conflict and violence. It's not a surprise when you come from where I'm from. If you don't know, I'm from Lebanon. I remember when I started, some feedback I got at the time, why do you want to focus on conflict? This distracts from the structural issues of food systems. People would say that to me with a straight face. Now that's no longer a question, unfortunately. So I'll just share with you what happened into the General Assembly. Maybe we can learn from what happened at the General Assembly for what we're about to go into in the CFS. On Thursday, me and several other special rapporteurs put out a statement, a media statement, raising the alarm in Gaza, noting that there's a risk of genocide. We do not use this term lightly. This has very specific legal meaning. Genocide means that people are targeted, civilians are killed because of who they are. Genocide means, the risk of genocide means that Palestinian people are being starved because simply they are Palestinian. This is what genocide means, and this is why there's an alarm. This was the first, to the best of my knowledge, this statement on Thursday was the first time the issue of genocide was put forward in terms of the conflict. The meanings, I'm happy to discuss later. It's different than ethnic cleansing. It's different than crimes of against humanity. There's something very particular, and we were very conscious about what we were doing. So then Thursday and Friday, many of us were presenting to the General Assembly and we raised Gaza. And I was the one who put forward the alarm regarding genocide, the risk of genocide, to the General Assembly in person. Let's see what happens, was the test. That whole week, all the meetings, I was meeting from permanent missions from many countries, and I tried to mirror many of the countries that I work closely with in Rome. I tried to meet their counterparts in New York, and I would raise it in friendly conversation in the bilateral meetings to see how people are framing the situation and their response. It's clear to me that everyone understands what's going on. I think the General Assembly heard us. I think most countries understand exactly what's at stake. Remember, this is coming after Brazil, and I'm happy there's representatives from Brazil, put forward at the Security Council a resolution, a modest resolution. They were so pragmatic, a humanitarian pause, which is like the bare minimum. Like my friendly critique to Brazil is, we need so much more, but I understood, because we all know the Security Council led to the United States vetoing. At least the British and Russians had the dignity to abstain. This is the context we're in. So we had to shift into putting our energy into the General Assembly. Israel's response was very interesting. They didn't contest. This is the first time I put it to the General Assembly on the record that there's an alarm, there's a risk of genocide, which means we can prevent genocide. This distinction is important. We can prevent genocide still. Israel's response to say was, they did not contest us. We've all dealt with governments. They can easily say your facts are wrong, you're misled,
This is not correct. There's so many ways they can contest the framing. They didn't contest the framing. What they did is they responded with tears. Israel responded with tears that they are the victims of terrorism. Let me be clear. Targeting of civilians by any entity is wrong. But how we frame and contextualize the issue matters. And how we name things matters. There is no excuse for genocide. There is no exception to genocide. Full stop. End of story. What's happening is we're seeing people's true colors. So here we are at the CFS. Here I am trying to come to the CFS, a space I truly believe in. Despite my criticisms, I'm pretty loud and aggressive within the CFS, but I'm the biggest champion to the CFS when I'm outside of Rome. How can I come to this space of hospitality, of friendship, of cooperation, of solidarity in the face of hypocrisy? Last year, they wanted us all to solve the war in Ukraine through language at the CFS, and that was not the place to do it, I agree. The countries that were against the Russian occupation of Ukraine are now enabling war and starvation in Gaza. How do we come to this space of cooperation in the face of profound hypocrisy and racism, where Palestinian lives are devalued? This is what I asked the General Assembly to do. And maybe, I'm still not sure, I need a good night's sleep before I make any real choices. Maybe this is what we asked the CFS to do. What I told the General Assembly was, we called the alarm on Thursday. I'm here before you on Friday. I'm at the CFS on Monday. Let's work with the tools that we have first. Now, the tools we have, 3 things I want the General Assembly to do. 1, recognize all parties to all conflicts must adhere to international humanitarian and human rights law. 2, reaffirm Security Council Resolution 2417. Security Council resolutions, for better or for worse, are binding. That resolution 2417 is where the Security Council stated that they strongly condemn starving all civilians and unlawfully denying humanitarian access as warfare tactics. And 3, reaffirm the Human Rights Council resolution from this year. This is resolution 52/16, where the Human Rights Council expressed its deep concern on the negative effects of all armed conflicts on the enjoyment of the right to food. 6 months ago, it was ethnic cleansing in Nagorno-Karabakh against the Armenian people by Azerbaijan. Today, it's Gaza. Tomorrow, we'll find out. All I'm asking from the General Assembly, and maybe we'll ask the CFS, is we have to prevent the risk of genocide everywhere now. This is what's at stake. This is my challenge, because I was supposed to come, I'm coming with this energy of, there's been so many victories. This is such an important year. We have a strong draft MyPal where the right to food is everywhere. We have governments that are taking up the right to food that are working together in new ways that they weren't working together 2 years ago, 3 years ago. We have human rights on the COP climate change agenda and food system transformation. We can try now to connect these 2 things. We have the right to food being discussed in the Security Council. I was invited to brief them. So in many ways, there's a lot of good things to focus on. Our work at the CFS is more important than ever. Our call for cooperation and coordination is more important than ever, if anything, to prevent further violence and conflict around the world. Maybe one more point. Let me end on maybe something a bit more upbeat. Okay. So what I told the General Assembly, and I think I'll just share with you, what's more important than ever is this notion of multilateralism. Many of us in this room have fought against this notion of multi-stakeholderism, because that multi-stakeholderism is if you pay, then you play. Everybody's welcome, but if you're really rich, you can really, you can have 16 different people in 13 different reports and Twitter feeds galore and whatever. We all know how that works. Multilateralism means there are governments
that play a formal role, that have power to set the agenda. But multilateralism hasn't worked since the late 1970s. Multilateralism worked at its best when it was combined with an anti-imperialist agenda. Bandung 1955, countries of Africa and Asia came together when they were newly independent and decided that we cannot just do multilateralism Europe style. They affirmed in Bandung, with all its limitations and all its problems, from 1955 onwards, to connect multilateralism and sovereignty with an explicit anti-imperial program. After the late 1970s, that ended. Multilateralism has not really worked properly since. And sovereignty, interestingly, those same countries that were anti-imperial in the 60s and 70s and 80s today use sovereignty as a way to avoid meeting their human rights obligations. So the most anti-imperial countries in my region are the worst murderous regimes in our region. I don't want them leading on multilateralism without a human rights agenda combined. So what I'm hoping over the next year is to imagine, what would multilateralism look like combined with food sovereignty? What's that even mean? What does multilateralism look like when we start with the power of people in the relationship with the land as our starting point? With agrarian reform as our starting point? With transnational solidarity already in effect that you are modeling for others? What would that even look like? We don't know. So that's what I'm going to be doing in my next report to the General Assembly. So I look forward to our conversation and working with you for the next while. Thanks, everyone. Thank you very much, Michael. Maybe just a quick question. If you look at Agenda 2030, it was meant to end hunger and poverty and also inequalities. What do you think would be the critical role of governments to really fulfill, those commitments by ending hunger and poverty and inequalities, knowing that there is a conflict all over, including that of the newly invented conflict in Gaza? Yeah. What do you think would be the role of government to really get to understand that this is something that is a matter of necessity and not a matter of choice? Yeah, thank you, Musa. First, I worry about the language of the common agenda, and the sustainable development goals, because they talk about zero hunger, which makes it like something we can measure. Like we run it through some algorithm and artificial intelligence, and ChatGPT tells us, yep, you did zero hunger. What I like about the right to food, and this is actually in the constitution of the FAO, is we're talking about freedom from hunger. So when we're talking about freedom from hunger, we have to identify what is limiting our freedom. It means we have to identify freedom from oppression, freedom from exploitation, and freedom from occupation. So it's to tell governments, this is actually the program substantively. One, to go back to the human rights obligations. Two, governments, two things I would also tell. One, don't be afraid of your own people. Find a mechanism to ask people, what do you need and what do you want? It sounds so simple, especially to a group like this, to say it. But don't start with don't ask me, go to the expert. It's weird for me. Don't ask me is my expert advice. Don't ask me. Ask CSIPM, ask your peasants, ask your fishers, ask your pastoralists, ask your workers. So don't be afraid of your people. And second, change happens from new relationships. And I think I'm seeing that governments around food need to have new relationships and new ways of cooperating with countries they may not be used to working with. The example I always give is the Black Sea Grain Agreement. With all its political limits and all the rhetoric around it, for a moment when it was agreed to and it was working to some degree, what's interesting about the Black Sea Grain Agreement between Russia and Ukraine was it highlighted that enemies have to work together to make sure that their own people
don't go hungry. Why else would Russia and Ukraine put this agreement together? Now, I can tell you why it didn't work. It has to do with trade. But there was a moment where even enemies had to come to an agreement around food. So that's my other advice to governments is make new friends. Make new friends. Thank you very much. Now I have my colleague, Paula, would take from me. Paula, you have the floor. Thank you. Muchas gracias, Musa. Muchas gracias a el presidente, al relator, a André y a Patti. Bueno, pasamos al segundo momento, y este segundo momento es el momento del diálogo, de intercambiar experiencias, reflexiones y poder complementar algunos elementos claves que se han dado acá hasta ahora. ¿En qué vamos? Mensajes claves. La paz debe ser la vía para erradicar el hambre, ¿sí? El hambre no puede ser utilizada para cometer genocidios. Otro mensaje clave, el tema de centrar el derecho a la alimentación en toda la centralidad del Comité de Seguridad Alimentaria y construir gobernanza global con gobernanza popular, construir procesos de interconexión con los sectores, con las políticas, con las diferentes partes de la sociedad civil y pueblos indígenas. Avanzar en eso permite fortalecer la función del comité coordinador, del comité de la plataforma más amplia en materia de derecho a la alimentación y de la participación. Bien, vamos a pasar ahora a darle la palabra a los estados. Queremos escucharles. Tenemos algunos invitados que han venido a hablar. En este momento tenemos a Colombia, México, Noruega, Brasil y Francia. Y queremos invitarles también a motivarles para que nos cuenten cuáles son sus reflexiones desde los estados, para que se motiven a abordar ¿cuáles creen que creen que son los temas que podemos abordar para conectar los diferentes espacios, las diferentes interconexiones entre el derecho a la alimentación, la deuda, el clima, la dependencia, la guerra? ¿Qué temas de interés ven ustedes, los estados, para articular y para implementar los instrumentos de derechos humanos, los instrumentos que produce el Comité de Seguridad Alimentaria para implementar en sus países? Así que no sé quién quiera tomar la palabra. México, por favor. Muchas gracias, compañera. Muy buenas tardes a todos, a todas. Me presento ante ustedes, soy Víctor Suárez Carrera, soy subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México. Estamos muy agradecidos por participar en esta reunión del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas, del Comité de Seguridad Alimentaria y de los Pueblos Indígenas. Bueno, entonces, en primer lugar, sí creemos que hoy el tema central para garantizar el derecho a la alimentación es la paz y la solución diplomática de los conflictos. Hoy no solamente es el conflicto ruso-ucraniano, sino ahora es la violencia contra el pueblo palestino y el genocidio que está en marcha contra el pueblo palestino, lo que amenaza no solamente los derechos del pueblo palestino, sino amenaza a un escalamiento de una guerra regional de proporciones incalculables, afectando la vida y los derechos de diversos pueblos de toda la región.
y amenazando a un escalamiento de la guerra de proporciones insospechadas. Así que nosotros coincidimos que el tema central ahora en todos los foros multinacionales, multilaterales, es el tema de la paz y de interpelar a los organismos de las Naciones Unidas a que actúen para garantizar el cese al fuego, para garantizar la ayuda humanitaria al pueblo palestino y para iniciar soluciones diplomáticas a los conflictos en esa región. Entonces coincidimos con ese tema de manera relevante. Las Naciones Unidas y la FAO no están jugando su papel central en garantizar la paz y en garantizar el derecho a la alimentación. Es importante entonces hacer una interpelación fuerte a la acción por la paz. No puede ser aceptable que se gasten decenas de miles de millones de dólares en ayuda en armas y municiones para alimentar la guerra y no se destine más que migajas para alimentar a la gente. Entonces, ese es el primer punto que quiero señalar ante ustedes y lo vamos a establecer el día de mañana a nombre del Gobierno de México. Muchísimas Segundo gracias. punto que quiero que se señale, que quede claro que el Gobierno de México, el gobierno progresista que encabeza el presidente López Obrador, un gobierno antineoliberal, respalda y se identifica con las posiciones del mecanismo de la sociedad civil y de los pueblos indígenas. Y lo vamos a refrendar en estos próximos días en la sesión del mecanismo del Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial. A su vez, nosotros queremos proponer al mecanismo una solidaridad hacia México. Nosotros hemos decidido avanzar en la prohibición de la siembra comercial de maíz transgénico, en la prohibición de glifosato en la agricultura en México y también en la transición hacia la agroecología. Frente a esa decisión que se expresa en un decreto presidencial, el gobierno de los Estados Unidos, respondiendo a los intereses de las corporaciones, ha interpuesto un panel de controversias contra esta decisión soberana del gobierno de México y amenaza a establecer sanciones contra el gobierno de México. Por esa razón, quisiera yo, por un lado, pedir al mecanismo de la sociedad civil y también al relator especial de del derecho a la alimentación, la posibilidad de que tanto el mecanismo como el relator puedan, además de hacer una declaración política en favor del derecho soberano de México a decidir qué siembra y qué come su población y no ser sujetos al imperialismo alimentario o al colonialismo alimentario de las corporaciones, quisiera proponer una expresión de solidaridad, pero también la posibilidad de que el mecanismo y el relator se instituyan como un amicus curiae, la necesidad de que en los próximos días, antes del 27 de noviembre, puedan expresar su interés en participar apoyando el derecho de México a proteger los derechos campesinos, a proteger sus semillas, el maíz nativo, su derecho a producir sus propios alimentos y a consumir sus propios alimentos, en este caso el maíz, sin transgénicos, sin glifosato. Esto es una propuesta que quiero hacerles respetuosamente. Y finalmente, invitarles al mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas a una conferencia internacional sobre autosuficiencia alimentaria y agroecología en un mundo multipolar que realizaremos a finales de noviembre, principios de diciembre en Oaxaca, México, porque necesitamos articular a los gobiernos progresistas emergentes en América Latina y el Caribe
junto con los movimientos sociales. En estos días, mañana, pasada, los gobiernos progresistas van a llegar desarticulados. Las corporaciones llegan articuladas a las sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y a otros organismos, pero los gobiernos no, los gobiernos progresistas no, ni los movimientos sociales. Entonces, queremos en esa conferencia internacional a la que queremos invitar formalmente al mecanismo, también al relator especial, para que avancemos a construir espacios de diálogo y de intercambio y de construir acciones coordinadas en todos los diferentes espacios a nivel del territorio, a nivel de los gobiernos nacionales, a nivel de la región y a nivel de los espacios multilaterales. Así que para concluir, quiero que sepan que el mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas cuentan con todo el apoyo del gobierno progresista de México. Gracias. Muchísimas gracias, representante del Gobierno de México. Hay unos elementos claves que ha dicho. Le agradecemos por su apoyo a nuestras iniciativas como mecanismo. También para nosotros como mecanismo la prioridad es la agroecología. Queremos respuestas transformadoras a problemas que son estructurales. Así que muy bienvenida esa iniciativa. Bueno, voy a seguir dando la palabra para que podamos tener tiempo de un diálogo rico y de una reflexión. Así que le doy la palabra al gobierno colombiano, Juan Camilo. Muchas gracias, Paola. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Camilo Zaretsky, representante permanente alterno en Roma ante las agencias de Naciones Unidas. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy elocuentes todas las palabras y las intervenciones que me han antecedido. Por supuesto, el tema de la paz y el tema del hambre es un tema de total prioridad para todos los aquí presentes, para el gobierno de Colombia. Tengo algunos mensajes o ideas que obviamente compartiremos durante las sesiones, pero quisiera también compartirlas en esta tarde. Colombia coincide que es absolutamente necesario lograr una articulación entre las necesidades del nivel local con los niveles nacional e internacional, de abajo hacia arriba, y contar con esquemas de gobernanza que tracen rutas claras para definir, implementar y evaluar las políticas públicas que afectan el derecho humano a la alimentación. En este sentido, se hace necesario diseñar mecanismos que fortalezcan la participación de las entidades territoriales, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de interés, la ciudadanía, en todos los temas concernientes a la garantía del derecho humano a la alimentación. Una gobernanza inclusiva es la única que podrá permitir la construcción de políticas públicas participativas que reconozcan los sistemas alimentarios tradicionales, locales y propios, los saberes locales y la relación de los pueblos con sus territorios. Colombia valora muy positivamente el trabajo del Comité de Seguridad Alimentaria y su rol como un espacio abierto e inclusivo que favorece las discusiones pertinentes para avanzar en la garantía del derecho humano a la alimentación y la lucha contra el hambre. Las recomendaciones de política sobre diversos temas que se han negociado, consensuado y adoptado al interior del Comité de Seguridad Alimentaria representan un valioso insumo, un primer paso, como lo ha dicho el mecanismo, un valioso paso para promover el derecho a la alimentación y la transformación de los sistemas alimentarios. Para Colombia, también es fundamental que las discusiones sobre seguridad alimentaria involucren a los sectores sociales históricamente excluidos de las discusiones, como lo son los pequeños productores, las mujeres y niñas rurales, los jóvenes y los pueblos indígenas. Y creemos que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial representa ese espacio de encuentro de distintas voces
que nos permitirá avanzar en los objetivos globales comunes. Ya finalizando, quisiera mencionar que la participación de esos múltiples actores en el comité que permiten tener en cuenta las voces de los gobiernos, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, del sector privado, de las organizaciones de productores, entre otros, es una de las grandes fortalezas del comité, pues permiten abordar desde diferentes puntos de vista los problemas y retos en materia de seguridad alimentaria, así como facilitar la articulación y coordinación entre todas las partes que están involucradas en los sistemas alimentarios y la nutrición. Es importante que las recomendaciones y directrices que adopta el comité sean aplicadas teniendo en cuenta las prioridades y contextos nacionales. Esto permitirá potencializar la labor del comité y aumentar los esfuerzos de las partes en el diseño de nuevos instrumentos de política que permitan avanzar en la transformación de los sistemas alimentarios y en la garantía del derecho a la alimentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, representante del Estado colombiano. De verdad agradecemos ese apoyo tan coherente con la gobernanza global para llevarla e implementarla en nuestros países. Es fundamental construir democracias amplias, reales, sustantivas, construir poder popular alimentario desde la base. Así que muchísimas gracias. Eso fortalecerá muchísimo también y le dará vida a las directrices, a los instrumentos de derechos humanos en nuestras comunidades y en nuestros procesos y en nuestras luchas. Quisiera invitar a otro estado para que pueda hablar. ¿Quién se motiva? Me han dicho que Alemania ya llegó. ¿Quién es? Yeah, good afternoon, good evening to everybody. Thanks for the invitation and thanks for the interesting debate. I came here to listen. It's really interesting to listen to the discussion and looking forward to the discussion we will have in plenary. I just want to say Germany is, of course, a big supporter of CFS. I mean, traditionally one of the biggest supporters. We believe in the committee, and I personally worked for CFS 4 years ago, and I was involved in the management response that was given to the evaluation process in that time. So I know how difficult some of the are, for example, about the coordination role. We are also very a big support of civil society. You know, Germany has again given support for travel costs for civil society to come to this plenary. And we are very much committed to the right to food, and you will hear this in all our statements. We have even created a unit in the Ministry of Agriculture that is called in that way, so it has the name right to food in it. And we have also a high-level delegation coming, so there will be a vice minister from Germany coming tonight. And she will meet tomorrow with representatives of civil society, and is very much looking forward to the exchange. And we have also a big delegation, and the whole delegation is really open for discussion and looking forward to exchange with you. So thanks again for the invitation today and for the openness and transparency. Yeah, let's hope that we can endorse the products, because as you know, there are a lot of critical people looking at CFS, and it's important that CFS can really deliver and can show that it's strong, that it can produce policy products. And I think you have worked a lot to allow this plenary to adopt 2 important products, and we are really looking forward to adopting them. Thank you so much.
Bueno, ahora vamos a pasar a un diálogo más abierto y vamos a comenzar a hacer una ronda de... Sí, ok. Entonces, vamos a darle la palabra a Valeria, quien viene de representación del gobierno de Brasil. Gracias, Paula. Bueno, buenas tardes. Yo soy Valeria Buriti, de Brasil, del Ministerio de Desarrollo Social. Por la mañana tendremos acá dos ministros, el ministro Márcio Macedo, que trabaja con la sociedad civil y participación social en Brasil, pero también nuestro ministro Wellington Díaz, que está en la pasta de Desarrollo Social y Combate al Hambre. Bien, nuestro presidente tiene puesto en sus discursos internacionales como temas prioritarios el tema de la desigualdad, desigualdades en el plural, el tema del hambre como algo también prioritario y también la cuestión de los problemas de clima y la destrucción de la naturaleza, ¿no? Los problemas de medio ambiente. Entonces, creo que su discurso está muy alineado con todo lo que he escuchado acá hoy. En Brasil estamos construyendo un plan de combate al hambre con un paradigma de combater el hambre con alimentación adecuada, con respeto al medio ambiente y también con el enfrentamiento de las desigualdades, que yo creo también que está muy alineado con lo que vimos acá. Y una de las acciones de este plano es, por ejemplo, la retomada de la política de agroecología que había sido estacionada en el gobierno anterior. Pero hay otras, son cerca de 80 acciones para combater el hambre en este nuevo paradigma. También me alegro oír sobre la posición que este mecanismo tiene sobre la guerra en Palestina, vemos que el encuadramiento que ha dado a esta guerra pone unas vidas como tuvieran más valor que otras, y yo creo que la forma y la posición que sale de acá es muy importante para comprendermos lo que se pasa, y todo el tema de la alimentación como una estrategia de guerra también merece como un enfrentamiento. Y me parece muy importante que de aquí salga una posición fuerte. Y quiero dejar el Brasil como un país que puede dar soporte para los comentarios que ustedes tengan en cuanto a comité para las directrices voluntarias de promoción de la igualdad de género. Sí, contem conosco para este soporte y también para apoyar todo el Comité de Seguridad Alimentaria como un espacio muy importante de gobernanza. Entonces, estamos acá a disposición y seguimos en diálogo, ¿sí? Y no sé si Salo, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿gustaría de comentar algo? ¿No? Entonces, sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas intervenciones del Estado. Quiero asegurarme que ningún otro Estado que me quede por fuera, que quiera hablar. Parece que no. Ok, entonces ahora sí, bueno, una reflexión antes, y es con respecto a las dos últimas intervenciones de los estados. De verdad, muchas gracias por avanzar con nosotros en materia de la gobernanza más amplia, participativa, real, de la mano. Y cuenten, nosotros como mecanismo seguimos trabajando para fortalecer el marco de derechos humanos conjuntamente, así que también vemos muchos puntos en común para avanzar conjuntamente en un ejercicio de gobernanza global, articulada y realmente transformadora. Bien, bueno, pasemos a preguntas de las diversas personas que estén aquí, que quieran tomar la palabra. Nos queda unos minutos. Voy a hablar nos quedan 20 minutos. Así que tenemos un buen tiempo. Tenemos también a esta mesa a quien les pueden hacer preguntas, reflexiones. Así que, bueno, dejo el espacio para la participación. Ok. Ok, sigue, por favor. Thank you.
I'm also from the government of Brazil. I'm from the Ministry of Foreign Affairs. I'm the coordinator for food security and nutrition. And I also came here to listen. It was a great opportunity. I thank you for that. It was a great pleasure. But as the Vice Minister has said, for Brazil, CFS is clearly a crucial priority at this moment. But we all know here that CFS is in crisis. It's competing against other fora. It has a number of problems in implementation of its decisions, its political products. It has a problem of engagement. And I don't see if my colleague from Mexico is here, but I wanted to tell him also that he said that the progressive countries don't come coordinated, but it's important not just to come to the meetings once a year, because the work of CFS is all throughout the year, and the countries need to be engaged here in the discussions, and it's not happening. We know that there's very few countries that actually are engaged. But my question to you, to all of you who are sitting there, and to you in this room is, what can we do? What can we do to make CFS stronger again? What can we do to help CFS take back the place that it used to have in the governments of food security and nutrition? We have some ideas that we've been discussing within Brazil, but it would be interesting really to hear you if you have already ideas, but also just to put this question in your agenda, because I think that it's not enough to just say that, to just complain, right, about the competition and to complain about the lack of implementation. But what can we do as governments, and you as civil society? How can you help us also, governments, to make CFS stronger? Thank you. Muchísimas gracias por esta pregunta tan importante. Le voy a dar la palabra a Gabriel, presidente. Muchas gracias a todos los estados que han intervenido también. México, que no me deje ninguno, México, Colombia, Alemania, Brasil, ¿me deja alguno? Quería responder, Saulo, me alegro mucho de ver, viceministra, a su pregunta, porque esa pregunta está en el centro del próximo PTPS. Utilizamos la palabra uptake. Yo personalmente no me gusta la palabra uptake, pero prefiero impact o qué sé yo. Tampoco me gusta mucho la palabra product, porque es muy, discúlpenme los anglosajones, pero muy anglosajona. El CFS provee acuerdos, consensos, provee mucho más que un producto. Un producto es algo que se puede archivar, como algunos países dicen. Un proceso como el que describías, Michael, no se archiva, un proceso transforma. Y un producto da más una idea de o lo implementas o no lo utilizas. Y los acuerdos del CFS, como voluntarios que son, pero acuerdos, consensos internacionales en definitiva, pueden inspirar políticas, pueden reforzar dentro del propio gobierno. En mi gobierno sí es, así lo puedo confesar abiertamente. Hay ministerios, hay ministras, ministros, casi siempre ministras, que quieren avanzar más las transformaciones, y dentro incluso del Consejo de Ministros, ministerios que se resisten. El CFS Agreement tiene que empoderar, no tanto exigir su implementación, sino empoderar no solo a la sociedad civil, incluso a las ministras, a los ministros que quieren hacer avanzar una agenda, a veces en competencia normal con otros departamentos o con otras organizaciones. ¿Cómo podemos hacer más fuerte? Yo estoy muy de acuerdo contigo, Saulo. No podemos estar lamentando si el comité no es escuchado o es menos escuchado. Creo que o no podemos estar defendiendo en un modo defensive, digamos, no es, creo, lo que tenemos que hacer. Yo tengo después de estos 2 años, termino ya mi mandato, tengo muchas reflexiones, obviamente, de por qué es así. Yo me he referido a la conexión del comité con otras instituciones, no para reemplazarlas, sino para que se comuniquen los acuerdos alcanzados en cada lugar. Y una de las experiencias más interesantes que he tenido en estos últimos 2 años ha sido poder representar la voz del comité, el proceso del comité, y no solo los productos. Por supuesto, los acuerdos son los que respaldan, pero ser escuchado y representado en las reuniones de primavera este año del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en una reunión privada, donde asistía la secretaria del Tesoro norteamericana,
la directora del Fondo Monetario Internacional, etcétera, o en la COP de cambio climático, para poder trasladar que el enfoque del derecho a la alimentación es esencial para abordar la lucha contra el cambio climático. Puede parecer obvio para nosotros, pero no lo es para en muchos casos para los negociadores o negociadoras en el ámbito de la COP. Ese sentido de conexión es el que yo quiero enfatizar. De esa manera no es el comité, no es que el comité quiera defender sus siglas. Lo que el comité debe trasladar el mensaje de las deliberaciones que tenemos en este comité, respaldadas en cuestiones concretas con esos acuerdos que hemos alcanzado, los products, outcomes, como quieran llamarlo. Esa es una primera idea. Una segunda idea, Saulo, yo diría, tienes razón, hay muchos países que no participan acá en Roma en las deliberaciones. Por cierto, en las directrices sobre género fue una participación extraordinaria. En términos de proceso, le da un valor enorme porque lo que se alcanzó, esta vez ya podemos todos garantizar que fueron muchos de los países que casi nunca alzan la voz, probablemente limitaban la ambición del acuerdo, pero realmente estaban en la sala y eso desde el proceso es muy interesante. Pero yo creo sinceramente que el comité en el mundo en el que vivimos puede conectar, puede concebirse el comité conectando con los equipos que en las capitales trabajan en esta cuestión, contigo, Saulo, o con tu colega, señora viceministra, porque con la videoconferencia, con todo, es la mejor manera, a mi modo de ver, de que los países que acá tienen un delegado, un embajador y un asistente, solo un consejero, para que a veces es el mismo función del consulado, hablo de problemas muy concretos, pero que afectan a gran cantidad de países en Roma, pueden realmente participar en las deliberaciones y cuando se alcanza un acuerdo, puesto que han estado participando también desde la capital, pues inmediatamente pasa a ser de utilidad. Y el último punto que quería reflexionar, esto es tan sencillo como identificar en cada país voluntariamente, quien no quiera hacerlo no debe, no tiene por qué hacerlo, pero enlazar con el CONSEA en Brasil, enlazar con sus puntos focales en capital durante todos los procesos. De manera, para Brasil es fácil porque tienen mucha fuerza en Roma, acá en Roma, pero para muchos países no es posible hacerlo en presencia en Roma, pero sí en capitales. Una última idea. Hay algunas constituencies, algunos grupos que tienen un papel fundamental en no solo en general seguridad alimentaria y nutricional, también en la transición hacia la agroecología, en la articulación con los movimientos sociales, con las trabajadoras y trabajadores rurales, con las cooperativas, con los pequeños productores. Hay una gran atención y un gran interés de los gobiernos locales y subnacionales por estar presentes en las deliberaciones del comité. Es una cuestión que no pretenden suplantar al Estado, lo que pretenden es decir, bueno, desde la perspectiva de los gobiernos locales es importante tener esta consideración. Vamos a abordar ahora recomendaciones sobre la seguridad alimentaria urbana, periurbana, en esa dimensión más territorial. Es una gran oportunidad para consolidar esa voz. A nivel nacional, la misma demanda existe por parte de los puntos focales en los parlamentos sobre el derecho a la alimentación. La experiencia de FAO en América Latina y el Caribe, que yo conozco además muy en profundidad porque España ha estado muy vinculada, ha sido, creo que, transformativa en esta cuestión. El trabajo que han hecho FAO América Latina con gran parte de los gobiernos de la región y sus parlamentarios, sus parlamentarias, para avanzar los marcos legislativos, que en definitiva es el primer lugar donde se tiene que anclar el derecho a la alimentación, creo que aborda o provee una señal muy clara de que incorporando con fuerza a la comunidad de parlamentarios en las deliberaciones del comité, reitero, no suplantando a los estados, sino para permitir que con mucha rapidez ese impacto de los acuerdos del comité lleguen a las legislaciones nacionales, creo que sería la tercera medida, yo creo muy transformadora que propondría. Termino aquí. Disculpas. Muchas gracias. No, está muy bien. Vamos a darle la palabra al relator. Thank you. What a wonderful question. Thank you. So first, I just want to say I fully support everything Gabriel has said and just really commend Gabriel for doing a fantastic job connecting the CFS to all these different parts. And in a way, he and I, we don't coordinate explicitly, but we sort of watch each other. I think
I was never really good at football, but I think we make a good sort of, we watch each other. And so this has been really important. But to answer your question a bit more directly internally, one, I've talked to some countries and some countries have one person. For Italy, for permanent missions of all of Rome, sometimes you can throw in Malta and some other countries as a bonus in their portfolio. It's one person. Huh? And so they're overwhelmed and they have to make these difficult choices. And that's always how I start my thinking. How do I get that person from that country into CFS? And how do we make it worthwhile, worth their time? First, I think we can stop negotiating stuff, instruments, products, whatever we want to call them. We have so many good ones. We have great ones. The land tenure one is fantastic. Protracted crises, stable prices, mixed with data, mixed with gender, but there's now we can use, the time is now to use them. So I would shift the emphasis and shift the resources on the other two functions of the CFS, which is the coordinating function and the implementation. I agree, uptake is awful. Implementation or whatever we want to call it. So if we shift, and I think that'll make it worth people's time, because also countries, I can say, and this is, my opinion has been clear, but I've had countries, they've said this informally, the Food Systems Summit process has also been useless for them. They're not seeing the ones that have to deal with climate change today are not going to get what they want from the Food Systems Summit process either. So shifting the sort of what negotiations are exhausting and take so much time and headspace. Second, I would say a lot of people will come to Rome and then it's a lot to realize, why am I talking about the right to food and human rights? Because they're coming from a Ministry of Agriculture or something. So somehow, if there's a way of CFS almost give an orientation or sort of just explain that this right to food makes perfect sense and it's operational, and just make it something, the culture of it, to introduce to new diplomats, to people who are new to CFS, so that they see it works in their favor, to not be afraid of human rights, especially the right to food. And in that regard, I got to be careful, but I'll say it. Use my good offices, take advantage of, despite me being this loud and ridiculous, I've built, I think, a decent amount of goodwill in Rome, where even if people disagree with me, they know where I'm coming from. And I'm happy to informally or formally convene meetings, especially with governments, bring governments together on a regional basis, on a, not, just different countries that are interested. Yes, there's a group of friends on right to food, but I'm happy to reach out. I have limited resources and time, but if there's a reason for me to physically come back to Rome, if enough energy is of helping organize countries themselves, I'm happy to do that. And then the other thing is, this weird relationship with the FAO. It's interesting to me that in the constitution of the FAO is the right to food. It's in the language of freedom from hunger. It is within the mandate of the FAO to deal with the right to food. It is an obligation of the FAO to deal with the right to food. And yet we've seen I commend our colleagues in the Right to Food Office and FAO. They do so much with very little. Let's take the energy from CFS into FAO Council. So that way, if I've got FAO Council, I've got CFS, I've got I've got all this stuff, I could at least now have a complement where what I'm doing, or I'm coordinating with on a regional basis. Okay, what we're doing in CFS is directly connecting to what we do in the FAO Council from a political level. If countries coordinate between FAO Council and CFS, that is one, efficient, but two, then it'll be a lot more effective. I'll end there. Muchísimas gracias, Michael. Bueno, vamos a seguir hablando. Nos quedan exactamente 7 minutos. Le pediría a las personas que quieran hablar que aprovechemos rápidamente estos 7 minutos. Así que, André, por favor. Muchas gracias. Imagínome que algunos elementos que discutimos a lo largo del CC y este foro es cómo aprovechar los instrumentos
y también los documentos ya existentes, pero no de una manera a citarlos, a hacer una referencia, pero conocer estos documentos y hacer sus referencias y aportaciones indirecto. Por ejemplo, de una manera a coordinar a las respuestas a las crisis y a los conflictos. El marco de acción en seguridad alimentaria para las crisis prolongadas en el principio 7 ya trata de esta coordinación. Entonces, que esta plataforma de coordinación en el PTPA, en el futuro PTPA, ya puede asumir esta perspectiva de respuestas a los conflictos. Si miramos a Declaración de Derecho de Camponeses y Camponesas, en el artículo 15 hay una previsión sobre el derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria. Imaginen ustedes que hay un documento de la ONU que versa sobre soberanía alimentaria y debemos utilizar para decir que ninguém puede cuestionar un país si desea implementar una política de agroecología, por ejemplo, porque es soberano. Esta es la idea de articular la respuesta de coordinación al derecho humano a la alimentación y la soberanía de nuestros pueblos. También es muy importante conocer este PTPA y considerar que vamos a tener un trabajo por 4 años indirecto. Y para nosotros, nosotras, del mecanismo, que somos un espacio plural, diverso, estamos en 11 sectores y 17 subregiones, necesitamos tener un labor que tenga apoyo suficiente para hacer esta gobernanza popular desde abajo, que dialoga con nuestros territorios, que dialoga con nuestros gobiernos. Así, por ejemplo, instamos mismo los gobiernos progresistas que necesitan hablar anteriormente a su participación, pero también deseamos que estos gobiernos puedan apoyar y financiar el mecanismo de la sociedad civil. Tratamos estos días de que para hacer un espacio inclusivo, participativo, son como 740.000 euros. Y para tenermos independencia, para la sociedad civil poder participar activamente, necesitamos de apoyo también para tenemos la libertad de podermos agir. Y por fin, la participación es muy importante al nivel de las regiones. La respuesta coordinada debe tener una mirada del CCA para las regiones. Por ejemplo, la experiencia que tuvimos de un trabajo muy significativo en la África, con una participación y un informe que vamos a presentar en la plenaria, es una buena metodología de cómo hacer un trabajo, una labor de coordinación a nivel de nuestras regiones. Muchas gracias. Gracias, André. Estamos preguntando a ver si los intérpretes nos acompañan unos minutos más para poder tener espacio para 2 palabras. Entonces, por favor, Manny. Sí, buenas tardes, Manny Stanley de Pueblos Indígenas. Bueno, primero agradecer las palabras de México, Alemania, Colombia, Brasil. Nosotros también aceptamos la solidaridad y tenga en cuenta que nosotros vamos a recibir sus sinceras palabras, ¿no? de apoyo al mecanismo de sociedad civil y pueblos indígenas. Antes del 2009, en la reforma del CCA, los gobiernos no hacían nada, se la pasaban durmiendo en el CCA. Ahora, ¿quién le ha dado dinamismo? Es la sociedad civil, son los movimientos sociales. ¿A quién debemos este proceso? Es la terquedad de los movimientos sociales, la terquedad de los pueblos indígenas, estar en estos procesos año tras año, reunión tras reunión, debate tras debate, y están los productos. Lo que pasa es que no se implementa, pero están los productos, están allí. Entonces, entre viento y marea, sacrificar familia, tenemos que agradecer bastante a los representantes, a las organizaciones de los movimientos sociales. Tenemos choques con algunos gobiernos, inclusive hasta con la FAO, con algunas instituciones. Nuestra propuesta, yo creo que la propuesta la hemos tenido en conversación ahora,
es que tener conversación con el GRULAC, con estos gobiernos progresistas, es conversar con la CELAC, estar allá en ese espacio para poder tal vez bajar qué es lo que está haciendo el CCA y sus productos también. Hay algunas alternativas, trabajar en otras plataformas internacionales. Por eso yo me siento contento en este espacio, porque este espacio es de terquedad y de compromiso, ¿no? Así que eso es lo que yo quería manifestar. Gracias. Muchas gracias, Manny. Vamos a darle la palabra a Isa Álvarez. Isa. Sí, hola. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos. Bueno, yo sí quería empezar diciendo gracias a Gabriel, gracias a Michael, gracias a los estados que están aquí hoy, porque me parece que espacios como estos nos enriquecen mucho a todas, ¿no? O sea, y nos sacan un poco a veces del espacio más estático que a veces es en el que nos podemos relacionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me agradezco mucho también un domingo por la tarde que estén aquí compartiendo con nosotras. Se ha lanzado la pregunta de cómo podemos fortalecer y cómo podemos cuidar mejor el CSA, ¿no? O fortalecer, alguien lo ha lanzado. Y para mí hay dos claves para el fortalecimiento y las voy a traer desde el proceso que hemos estado, del proceso de género. Y con dos palabras que las mujeres feministas utilizamos muchísimo: interdependencia y cuidados. ¿Y qué significa esto en el CSA? Pues la interdependencia significa ser conscientes de que nos necesitamos, ¿no? O sea, lo que ha hecho Víctor hace un rato es una evidencia de que nos necesitamos. O sea, no solo les necesitamos nosotras a ustedes, sino que ustedes también nos necesitan a nosotras, ¿no? Entonces creo que eso tiene que estar más presente, y cuidarnos supone, o sea, eso es la interdependencia, ¿no? Que está aquí también, como está en todas partes. Y los cuidados tienen que ver con tener espacios en los que hablemos con sinceridad, con honestidad, y creo que también tiene que ver con ser muy pulcro en los procesos. Y que creo que se intenta ser, pero creo que se puede mejorar en esto también, ¿no? Con que realmente seamos conscientes de que todas formamos parte del CSA y que todas formamos parte de los procesos y de las negociaciones, y de que estas cosas sucedan con total transparencia, ¿no? Y que se nos incluya a lo largo de todos los procesos. Y no tengo que ser más explícita porque creo que muchos saben de lo que estoy hablando. No estoy diciendo algo directamente contra alguien, contra una persona. O sea, lo digo por Gabriel, que no se sienta interpelado directamente con esto. Lo digo en general, ¿vale? Porque no es Gabriel, somos todas, ¿no? Entonces, el cuidarnos significa esto, significa ser consciente de que nos necesitamos, y significa ser muy cuidadosas las unas con las otras, y ser muy pulcro también en los procesos, porque precisamente si estamos bajo lupa, más tenemos que cuidar, ser transparentes y cuidarnos las unas a las otras. Entonces me parece que para mí las dos claves en todo esto son la interdependencia y los cuidados, porque en ese necesitarnos creo que es importante resaltar que obviamente los estados nos representan y nos sentimos representadas, pero no nos pueden sustituir a los pueblos. Entonces, creo que esto es algo básico y que creo que lo sabemos, pero que no está de más recordarlo en un espacio como este. Pero sobre todo quiero decir gracias, porque somos conscientes de los esfuerzos. Para nosotras nunca va a ser suficiente, pero nunca va a ser suficiente porque literalmente se nos va la vida en ello, ¿no? O sea, porque nos jugamos la vida. O sea, en el proceso de género lo hemos dicho muchas veces, nos matan todos los días y nos matan a los pueblos. Entonces, claro que no va a ser suficiente, porque mientras estamos aquí, nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestras compañeras, pues pierden vidas, ¿no? Y es un privilegio casi poder estar aquí. Entonces, bueno, el trabajo de algunas es ser diplomáticas, el trabajo de otras, como decía Manny, es ser pesadas y ser muy insistentes y estar aquí para recordar y para que a nadie se le olvide. Muchas gracias.
Vamos a dar la última palabra para hacer el cierre, por favor. Thank you. I would like to continue on what my comrades and sisters here have already started talking about. So basically, when we talk about, supporting and making the CFS stronger, we're practically talking about also strengthening the CSIPM. And in this sense, we want people from our regions and our countries to be real representatives of the peoples, right? And if we look at the map of representation here, and me talking about my region specifically, meaning Lebanon, the Levant, the Middle East, Northern Africa, this is really underrepresented. And I cannot blame anyone from here. I can blame my region. I can blame my country. I can blame my state. Sorry. Petition, can you please hold on? Vamos a hacer una pausa porque no está sirviendo la traducción en español. Un segundo. Okay. Can you hear me now? Is it okay? Okay. Oh, so to answer the question about what can the states do, they can actually, and unfortunately, the states that are directly involved but are not here, but this is, I think, meaningful for us to discuss in all the states. So what the states can do is to support the creation of farmers' unions, of grassroots movements, when we're talking about fisher folks, when we're talking about feminists, when we're talking about all forms of grassroots, but not only that, to develop to support their development in a way that the work dynamics is different, and in a way that the unions are not representatives of those who are in power, right? In a way that feminist groups are actually grassroots and not coming from liberal movements and liberal NGOs, in a way that all of these groups in general are actually aware of the intersectionality that we've been talking about in the past days, so that the farmers wouldn't come here and talk against migrant workers, right? So that the fisher folks won't come here and say, we don't want to talk about queer theory or women's rights or feminism, etc. So in this sense, I think that the role of the states can be active if they want to in developing such form of unions, which can be in this sense represent better representatives in the CSIPM. Thank you. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos con 4 minutos, así que estamos, no sé, bueno, una palabra muy pequeña, por favor, y ya empezamos a hacer la conclusión. Thank you. Very quickly, my name is Jordan Treacle from the National Family Farm Coalition in the United States, part of Via Campesina. And because there was a direct request for solidarity from our friends in Mexico, I just wanted to mention that our members have been united in our opposition to policies that push seeds and other commodities from the US on our neighbors. And we see this as an important part of working within the CFS historical work on territorial markets, on agroecology, and combating corporate capture of our food systems towards working for the right to food. And I feel like that this is also related to important discussions around trade, obviously, and topics of price volatility within commodity markets, which I think we'll hear more about on Thursday. So just to say that we have been doing the solidarity work and would like to continue to work with the Mexican government on this issue as we've been working with our allies, and I think there's strong unity on this issue across the continent. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando el foro. Muchas ideas. Nos quedan 2 minutos. Ok. Perdón. Solo yo he recibido autorización de mi jefe, la embajadora de Brasil, para invitarlos a todos a irse después de acá para la Embajada de Brasil, donde habremos un evento para el lanzamiento de un libro producido por
por el Ministerio de Educación con recetas utilizadas en la alimentación escolar en Brasil. Entonces, están todos invitados, habrá un poquito para comer y beber, y la embajada no está mal. Entonces, es muy bonita, en Casa Navona, están todos invitados, es un honor tenerlos ahí. Gracias. Has hecho un muy buen cierre para este espacio. Bueno, ideas maravillosas salieron hoy. Tenemos puntos de conexión, tenemos puntos de encuentro. Seguiremos avanzando. Me quedé sin micrófono, ¿no? Ya, cerraron. Gracias a los intérpretes. Muchas gracias. Bueno, no quiero dejar de agradecer a Gabriel.